Buenos días, hoy domingo 26 de julio. Una vez más, damos las gracias a todos por acompañarnos en estas mañanas en las cuales pues, estamos compartiendo, como ustedes bien saben, los dones espirituales. En el día de hoy vamos a entrar a tocar otro de esos dones que están dentro del grupo de los dones conflictivos. Los si son, si no son, si están, si no están, y creo que de alguna manera pues debiéramos de abordarlo de la misma manera que hemos abordado los anteriores, e indistintamente del grado de acuerdo que podamos tener respecto a los dones llamados dones conflictivos, porque de alguna forma generan contiendas entre puntos de vista teológicos, pues de una forma u otra creo que es importante abordarlo, como antes dije, acercarnos a ese don y tratar de ver lo que la palabra de Dios nos enseña respecto al mismo. En el día de hoy nos vamos a acercar al don de discernimiento de espíritu. Así que, en primer lugar, nos vamos al pasaje bíblico donde aparece reflejado ese don. Y es en 1 Corintios 12:10. Así que les acompaño o les pido que me acompañen a la palabra y nos vamos a leer ese pasaje. 1 Corintios 12:10 dice así: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Creo que el mismo, contexto nos enseña algo peculiar, ¿no? Y lo que nos enseña es que hay una distribución selectiva. Es Dios, el Espíritu Santo, el que en un momento determinado da dones, y da dones a quien Él quiere. Da dones a aquellos que han nacido de nuevo. Y a esos que han nacido de nuevo, esos y esas que han nacido de nuevo, pues el Señor, el Espíritu, reparte los dones conforme a su criterio y a su voluntad. Bien, esto es importante matizarlo porque el mismo texto en 1 Corintios, un poco más adelante, hay una serie de preguntas que formula el apóstol para hacernos reflexionar. Son preguntas retóricas que, aunque no se espera, pero se demanda una respuesta en cierta manera. Y las preguntas retóricas que hace el apóstol San Pablo son estas. ¿Son todos apóstoles? Hay una respuesta obvia. No son todos apóstoles. ¿Son todos profetas? Una respuesta obvia. No son todos profetas. ¿Son todos maestros? Lo mismo. ¿Son todos o hacen todos milagros? Igual. ¿Tienen todos dones de sanidad? Pues no. ¿Hablan todos lenguas? Es lo mismo. O sea, estas preguntas demandan una misma reflexión y una misma respuesta. ¿Interpretan todos? No. O sea, el Señor reparte a quien quiere. Y ahora, adentrándonos en este sentido, en este don concreto, vamos a leer, para mí, una de las mejores exposiciones o explicaciones del mismo, y la da nuestro hermano Horacio Alonso en su libro El don del Espíritu Santo, página 246, libro editado por CLIE. Y yo aconsejo, recomiendo que puedan adquirir este libro porque no tiene desperdicio. Es un libro muy profundo, es un libro en el cual se explica de una manera para mí magnífica la obra de Dios, el Espíritu Santo, incluyendo los dones espirituales. Así que les animo a acudir a su librería evangélica a comprarlo de alguna forma. Repito, el libro se llama El don del Espíritu Santo, editado por CLIE, y su autor es Horacio A. Alonso, Horacio A. Alonso. Y dice el hermano en este libro que acabo de mencionar, o que estamos mencionando. En 1 Corintios 12:10 se menciona este don, lo acabamos de leer, ¿verdad? Y allí aparece en el original el vocablo diacrisis, que indica discernimiento, diciéndose de aquellos que pueden distinguir si los espíritus son de Dios o si son malvados. El vocablo subraya la noción
de distinguir, de separar un concepto de otro. Probablemente el don consistía en la capacidad dada por el Espíritu Santo para discernir lo falso de lo verdadero cuando la revelación escrita no estaba completada. Hoy, como tal, dice el autor, ese don ya no es necesario, porque la revelación escrita ya está escrita. La revelación escrita ya está en sus manos. Tenemos un sinfín de versiones de la revelación dada, de la revelación escrita. Por lo tanto, hoy nadie va a añadir un libro o una carta nueva. Aunque por ahí circulan muchísimas cartas. Están las cartas de Bernabé, las cartas de no sé qué, las cartas de... En fin, hay una serie de cartas que la iglesia, primitiva, pues supo distinguir que no era inspirada por el Espíritu Santo y supo apartarla debidamente. Aunque estaban escritas muchas de ellas hasta con seudónimo para que aparentara mayor espiritualidad y pudiera penetrar dentro, diríamos, del marco de la iglesia. Pero el Señor había capacitado a unos con discernimiento de espíritu para poder frenar el avance de aquello que no venía del Espíritu Santo. Bien. Probablemente, repito, el don consistía en la capacidad dada por el Espíritu Santo para discernir lo falso de lo verdadero cuando la revelación escrita no estaba completada. Hoy, como tal, ese don ya no es necesario. A ninguno, en actualidad, es dada autoridad para discernir espíritus, aparte de aquel discernimiento, y eso es el énfasis que haremos al final, aparte de aquel discernimiento que pertenece a todos los creyentes por igual. No deseamos, dice el autor, ser dogmático ni un servidor tampoco, porque entendemos que si bien el don en su forma inicial ha perdido vigencia, en la actualidad la Iglesia tiene necesidad del discernimiento espiritual. Una cosa es el discernimiento de espíritus y otra cosa es el discernimiento espiritual. Y ahí sí que obviamente en el siglo XXI, en el momento que está viviendo la Iglesia hoy, claro que sí necesitamos no mucho, muchísimo discernimiento espiritual. Aspecto, dice el autor, que no es, a nuestro entender, lo mismo que el don inicial. En efecto, el don, como todos los dones, era selectivo, a unos. El don era selectivo. Además, tenía por finalidad evitar que se infiltraran errores doctrinales cuando la revelación, y yo añado, especial escrita, porque hay diferentes aspectos de la revelación de Dios hacia la humanidad. Y hay una revelación especial, una que tiene que ver con lo que hemos recibido, entendamos su palabra, y obviamente la revelación especial por antonomasia, que es nuestro bendito Señor Jesucristo. Bueno, esa revelación especial escrita estaba abierta. Estaba abierta y obviamente se estaba discutiendo y filtrando todo lo que había para saber qué es y qué no es. Por lo tanto, ese don era un don muy necesario en ese momento concreto de la historia de la Iglesia. En cambio, hoy, el discernimiento espiritual, matizo, el discernimiento espiritual no es un don, sino algo que todo creyente debe buscar. No es un don. Forma parte de la capacidad de la madurez espiritual del creyente. Y debemos anhelar y buscar el ser capaces de tener la clarividencia suficiente para poder ver lo que es del Señor, lo que es bueno y lo que no es. Siendo así, hoy nadie puede invocar discernimiento para enseñar algo caprichoso o personal, sino que el discernimiento cuenta ahora con una norma objetiva, y esta norma objetiva es la Sagrada Escritura. Toda opinión en la Iglesia tiene que estar fundada, apoyada en la palabra revelada por el Espíritu Santo inspirador de la misma, porque el Espíritu Santo no se contradice, ni agrega ni quita a lo que ha revelado una vez.
Además, según Pablo a los Efesios, y esto no lo dice el autor, lo digo yo, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Así que el Espíritu ha luchado, lucha y usará y seguirá luchando con su espada para poder de alguna forma hacer la obra que solo Él puede hacer. Porque es algo que nosotros no podemos hacer, nosotros podemos predicar, pero es el Espíritu el que cambia las vidas y cambia los corazones. Y la herramienta de lucha espiritual que utiliza Dios, el Espíritu Santo, es su escritura, según San Pablo a los Efesios. Judas 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que el Señor nos ayude a entender esto. Nos permitimos sugerir, dice el autor cerrando este comentario, nos permitimos sugerir que es de este modo que el Espíritu ha provisto de discernimiento al pueblo de Dios en todas las épocas por las que atraviesa la Iglesia. Pero yo añadiría, o añado, en el siglo XXI, en este momento actual que está viviendo la Iglesia está pasando por uno de los momentos más críticos, posiblemente durante siglos. Momentos muy críticos. Y muy críticos porque hay una falta, hay una ausencia de predicación fundamental en las Escrituras. Hay un volar por encima del texto sin profundidad en el texto. No hay una obra, una labor de maestro. Eso parece que no gusta. Hoy la iglesia se está volcando más al show, al cómo en lugar del qué. Es que si no tengo esto, si no tengo lo otro, si no lo hago así, si no lo hago de otra manera, no será atractivo. Y desde luego lo que estamos haciendo no es precisamente formar el carácter, formar el espíritu de los creyentes para poder confrontarse a la dureza de la lucha espiritual a la que estamos siendo sometidos y seremos sometidos muy pronto. Por lo tanto, que el Señor nos ayude a entender esto, a buscar y a ahondar. Bien, este es el don y esta es la definición del don conforme al hermano Horacio Alonso, con el cual me identifico plenamente. La necesidad del don. Vamos a ver la necesidad del don escrituralmente. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 16 al 24, dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Por lo tanto, vamos a ir viendo cuán necesario era este don. ¿Por qué? Porque según el apóstol había que examinarlo todo. ¿Todo? ¿A qué se refería? Pues a todo. ¿Especialmente qué? Pues especialmente respecto al texto, a las profecías. No menosprecéis las profecías. Examinadlo todo. Todo lo que los profetas decían, todo lo que los profetas traían, había que examinarlo. Por lo tanto, había una tremenda necesidad de tener ese don para poder ver si lo que el profeta decía era de Dios o no. Miren, Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice así. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu. Y eso lo está diciendo Juan en el primer siglo. El apóstol Juan, el apóstol del amor, el que ponía su cabecita sobre el regazo del Señor, aquel que de alguna forma estaba tan cerca del Señor. Está diciendo una cosa muy seria, está diciendo: amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo? ¿Qué uso yo para poder probar si un espíritu es de Dios o no? En el primer siglo. Fíjate, tenemos que entender que las cosas en ese momento no estaban dadas como están dadas ahora. Ahora podemos recurrir a la escritura en Reina Valera, Nueva Versión Internacional, y yo no sé ni las versiones que tengo yo aquí, no las he contado, pero tengo un montón. O sea, en ese momento las cosas no eran así. La Biblia no se formó de la noche a la mañana. No se computabilizaron todos los libros y se unieron en un pispás. No fue así. Hubo siglos de discusiones. Y uno de los más tardíos fue la carta de Santiago, en ser añadida al canon de las Escrituras. Hay que estudiar la formación del canon. Como cuerpo de Cristo necesitamos entender, ¿verdad? Todos los pormenores y requisitos que requerían la canonización de un libro, de una carta, el trabajo que eso costaba para poder distinguir. Por eso Juan dice, en el primer siglo, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y si eso fue en el siglo I, yo me pregunto ahora en el XXI. Yo no sé qué piensa usted en este siglo XXI sobre algunos o algunas que se están hablando por ahí que se presentan a sí mismos como profetas. Bueno, pruébelos, pero pida al Señor el discernimiento espiritual para probarlos. Pero en el siglo I, que estaba la revelación escrita siendo recibida, había una necesidad, diríamos, superior, muy especial. Bueno, pues Juan nos dice eso, ¿verdad? Y por tanto, nos habla de la necesidad del don. Hay que examinarlo todo y hay, obviamente, que probar los espíritus. Había una necesidad imperiosa de ese don, del don de discernimiento de espíritus. Bien. ¿Qué fruto dio ese discernimiento? ¿Qué fruto dio el discernimiento de espíritus? Bueno, pues en Hechos capítulo 13 encontramos un momento determinado en el cual el discernimiento de espíritus capacitó al apóstol San Pablo para reprender a Elimas, a Barjesús, a Elimas, aquel mago que estaba incidiendo sobre el procónsul para de alguna forma apartarlo. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 13 desde el verso 4 al 12. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, llegaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué espíritu había en Elimas? Pues obvio, el que no es conmigo, dice Jesús, contra mí es. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, ahí encontramos la revelación divina en el corazón y en el espíritu de Pablo, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y aplicó la disciplina en nombre del Señor a este Barjesús y quedó ciego temporalmente. Y para eso, o por ello, dice la palabra del verso 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Lo que venía predicando Saulo, lo que venía predicando era la palabra de Dios, la doctrina de Dios. Pero esa palabra de Dios, esa doctrina de Dios, era consistente, estaba fundada en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Bien, hay otro pasaje que nos habla del fruto del ejercicio correcto de ese don. Y es Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 y 3.
Y dice así la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, o profetas, o evangelistas, o maestros. Ponga usted lo que usted quiera entre paréntesis. No añada ningún comentario a la Biblia. Porque estamos hablando de aquellos que realmente habían sido enviados por el Señor, los apóstoles. Así que esta iglesia era capaz de probar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ni lo son antes, ni lo eran, ni lo son ahora. A los que dicen ser apóstoles sin cumplir las prerrogativas para ser apóstol. Pero es que en el siglo I ya habían falsos apóstoles. Y en este siglo I, Juan les está escribiendo a la iglesia en Éfeso y les está diciendo: ustedes han sido capaces de, usando el don de discernimiento de espíritu, ver quién es realmente un apóstol o no. Los que se dicen ser apóstoles. Y dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, porque obviamente la confrontación de la verdad con la mentira implica dolor, implica sufrimiento. Siempre que nos confrontamos a la mentira con la verdad, el pueblo de Dios sufre. Por eso hay muchos que no quieren sufrir. Y como no quieren sufrir, escuchan cualquier cosa de cualquier persona. Y por eso hoy en día, desgraciadamente, hay personas que se autoproclaman de todo y gloria a Dios, aleluya, todo está bien. Y no hemos sido llamados a decir que sí a todo, sino a tener discernimiento. Hoy, discernimiento espiritual, como aquellos tenían discernimiento de espíritus. Y eran capaces de decir: oiga usted, aunque viene aquí en nombre de no sé quién, como apóstol de no sé quién, usted no es apóstol. Usted es un mentiroso. Estas son palabras muy fuertes, pero repito, esto estaba sucediendo en la época apostólica. Esto estaba sucediendo en el primer siglo. Y habían los problemas que había. Así que el Señor nos ayude hoy, en el siglo XXI. El discernimiento es un elemento constitutivo del ser humano. Es un recurso natural. Fíjese si es un recurso natural que el Salmo 14 dice esto: dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio en su corazón dice, no hay Dios. Y sigue diciendo el autor: se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahora el autor hace una pregunta. Bueno, el Salmo queda reflejada una pregunta. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? O sea, la pregunta es: ¿hay o no hay discernimiento? Y posiblemente sí, pero un discernimiento natural corrompido, un discernimiento natural muerto en sus delitos y pecados, pero lo tiene. O sea, las personas que no tienen a Cristo saben lo que quieren y buscan su propio camino, cumplir con sus necesidades, sus anhelos y sus gustos. O sea, el discernimiento es algo que forma parte de la naturaleza humana. Ahora, ese discernimiento, si queremos usarlo para el bien, obviamente necesitamos algo más. Pero hay otro ejemplo más. En Jonás, capítulo 4, versículos 9 al 11. En ese diálogo de Jonás y el Señor y Jonás, en las últimas palabras del Señor a Jonás, le dice: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová:
¿Tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, escuche, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? O sea, el discernimiento forma parte, pero no saben, no eran capaces de discernir el bien del mal entre su mano derecha y su mano izquierda. Ahora, esa capacidad es innata. Ahora, esa capacidad innata en el ser humano es necesario el nuevo nacimiento para ser vivificada. En otras palabras, es necesario el nuevo nacimiento para vivificar ese recurso maravilloso que Dios nos ha dado. Es necesario el nuevo nacimiento para vivificar la conciencia, porque antes del nuevo nacimiento, nuestras conciencias pueden llegar a estar hasta en un punto de cauterización, o sea, de insensibilidad profunda, por haber sido tan dañada por el pecado. Pero hay un poder restaurador, y ese poder restaurador es el poder de Dios, el Espíritu Santo, capaz de restaurar hasta lo cauterizado por el pecado. Y, obviamente, encontramos un texto como aquel del rey Salomón. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Aquello que no eran capaces los 120,000 que vivían en Nínive, Salomón está diciéndole al Señor, yo quiero hacerlo, pero necesito un corazón entendido. Necesito un corazón nuevo, no un corazón de piedra, necesito un corazón de carne. Y esa obra maravillosa de quitar la piedra y poner la carne, solamente lo hace Dios, el Espíritu Santo. Así que si te ha puesto a ti el Señor un corazón de carne y te ha quitado previamente el de piedra, tienes un corazón sensible. Si tienes un corazón sensible, tienes capacidad de discernir lo bueno de lo malo. Tienes capacidad para tomar decisiones respecto a tu vida y sobre todo respecto a tu relación personal con Dios. Lo que estás haciendo ahora le agrada a Dios. Tienes capacidad para reflexionar sobre eso y tomar una decisión. Si tú sabes que lo que estás haciendo ahora ofende a Dios, yo te animo a que cambies de actitud. Yo te animo a que des un giro de 180 grados y te vuelvas a Él. Deja de ser un pródigo, una pródiga, y regresa al seno del Padre. Él está esperándote para abrazarte. Esa es su condición de misericordia y de amor. Es necesario, por tanto, el nuevo nacimiento para vivificar ese recurso. En sexto lugar, el discernimiento espiritual es de imperiosa necesidad actual en la Iglesia de Cristo, por algunas razones. Primera, para el crecimiento y madurez cristiana. El discernimiento espiritual es imperioso en el día de hoy para la madurez y el crecimiento de los cristianos y cristianas. Hebreos capítulo 5, versos 11 al 14 nos dice, Hebreos 5, 11 al 14, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Difícil de explicar por la incapacidad. No es porque a los autores inspirados les resultara difícil de explicarles diríamos esa doctrina. No, era difícil de explicar por los oyentes, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Para eso no es un problema de la doctrina. La doctrina que Dios nos ha dado es una doctrina que podemos entender. Jesús dijo que te alabo, Padre, porque has ocultado esto de los sabios y las has revelado a los niños. Y eso nos tiene que hacer pensar en la necesidad de buscar el hacer que nuestro oído no sea tardo, sino pronto para oír. Bien. Porque debiendo, dice el autor, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que el discernimiento espiritual, repito, es profundamente necesario para saber si lo que estamos haciendo es bueno o es malo, para poder entender la palabra de Dios, para poder crecer y madurar, para entender la voluntad del Señor y aprender a escuchar su voz. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el hombre no nacido de nuevo, el hombre que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, si está en tu vida, necesita, quiere, desea contactar, comunicarse. Dios no ha dejado de comunicarse con el ser humano. En la revelación especial, ya ahí, obviamente, lo que escrito está, escrito está. Pero eso no significa que Dios pueda contactar, comunicarse, hablarnos. Obviamente que lo hará a través de la palabra, pero también lo puede hacer a través de la circunstancia que nos rodea, de lo que se llama su providencia. Dios continúa hablando a su pueblo, pero si hay una ausencia de discernimiento espiritual por la dureza del corazón, por la dureza de los oídos, ¿cuántas veces pasamos de largo y no escuchamos la voz de Dios? Pero Dios quiere que percibamos las cosas que son del Espíritu de Dios, que percibamos su voz, que percibamos, ¿verdad?, cómo nos guía con su mano y con su palabra especialmente. Es necesario, mis queridos hermanos y hermanas, el discernimiento espiritual urgentemente en la Iglesia de Cristo para comprender y así, comprendiendo, adorar a Cristo por su sacrificio sustitutorio. 1 Corintios 11:29 dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y después el autor nos narra las consecuencias de eso. El acercarnos al partimiento del pan, el acercarnos a esos símbolos que nos hablan del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, sin comprensión plena de su obra, sin buscar en cada uno de esos momentos el cerciorarnos de la manera en la cual Dios nos ha amado tanto, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en aquella cruz, donde Él entregó su cuerpo, donde Él derramó su sangre, de lo cual son símbolos el pan y el vino. Si no somos capaces en ese momento de interiorizar la obra magnífica y darle la gloria y darle toda la alabanza y darle toda la gratitud, porque no nos merecíamos tal sacrificio, pero Él lo hizo y lo hizo por amor, pues estamos perdiendo muchas bendiciones y acarreándonos muchos problemas, acarreándonos juicio, ¿verdad?, en cada momento de nuestra vida o en esa circunstancia concreta de nuestra vida. Que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres con discernimiento espiritual. Que el Señor nos ayude a ejercer el promover el crecimiento del conocimiento de Dios en mi vida, que me va a capacitar para saber distinguir lo que hace mi mano derecha, el bien, el mal, etcétera, etcétera. Y vivir en esa dimensión que Cristo desea, una dimensión de relación con Él. Que el Señor te bendiga en esta mañana de domingo.